de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés. Su título es El propósito de Dios. En este programa vamos a conocer cuál es el propósito de Dios con el hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Y por qué Dios quiere que el hombre le obedezca y haga su voluntad? Sucedió algo que no sucedió en la tierra, sino en el cielo. Y Dios toma la decisión de crear un planeta, crear nuevas criaturas para que le obedezcan y hagan su voluntad. En este programa vamos a conocer los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis. Y ahí en esos capítulos vamos a ver cuál fue el propósito de Dios con el hombre, para qué Dios creó al hombre y creó el planeta. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre de ahora y por siempre. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por revelarnos tu verdad. Permítenos en este momento que tu Santo Espíritu nos use para predicar y enseñar tu mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por proveernos, gracias por sustentarnos. Gracias por la salvación a través del sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por acompañarnos. Permite que los amables televidentes puedan entender este tema y puedan conocer cuál es el propósito para el cual tú, Señor, nos creaste. Gracias, Señor, porque tú estás siempre en medio nuestro. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 12 de Génesis. Vamos al capítulo 12 del último libro de la Biblia titulado el Apocalipsis. Pero vamos a ver en ese capítulo 12 prácticamente de dónde viene el pecado y cómo se originó. Es decir, que lo que hay en la tierra hoy, el pecado que está imputado al hombre, pero que no fue él que realmente lo trajo, sino que alguien pecó en el cielo, y lo vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde veremos el origen, oiga bien, el origen del pecado. El pecado no viene de mano del hombre, el pecado no viene porque el hombre lo produjo, el pecado ya viene del cielo, y lo vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde veremos quién pecó en el cielo, en el trono de Dios. Porque hoy en día el mundo ha sido engañado por el diablo. Usando al hombre, el diablo ha engañado al mundo y ha engañado principalmente a los religiosos. ¿Quiénes fueron los primeros engañados? Los religiosos. No fueron los gobiernos, no fue la sociedad civil. No fue el hombre común. Fueron los religiosos los primeros engañados. Porque si nos vamos al origen de Adán y Eva fueron creados para adorar a Dios. Fueron creados para la adoración. Adán y Eva no tenían que ver con gobiernos, porque Dios los gobernaba. Es decir, Dios era el que gobernaba a Adán y a Eva. Dios era su creador.
y todo lo que creó lo puso en las manos de ellos. Entonces ellos no estaban involucrados en asuntos políticos. Adán y Eva eran siervos de Dios, eran instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para multiplicarse en el planeta y llevar a cabo la obra que Dios tiene y el propósito que Dios tiene con el hombre de multiplicarlo para el cielo. El hombre fue creado ¿para qué? Para sustituir a los ángeles que cayeron con Lucifer, que cayeron con el diablo, con Satanás. Ese es el propósito para el cual Dios creó al hombre, para poder sustituir a la tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo, sustituirlo por seres humanos creados por Dios, pero que tienen que andar en santidad, que tienen que andar en obediencia a Dios. Fueron creados para eso, para sustituir a los ángeles caídos. Pero el plan no se completó con Adán y con Eva, porque ellos fueron engañados por este personaje que lo vamos a leer ahora en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 12. Leemos en el capítulo 12 el libro de Apocalipsis, verso del 7 al 10. Oiga lo que dice la palabra de Dios, y aquí conoceremos el origen del pecado. ¿Quién pecó primero y contra quién? Capítulo 12, verso 7 en adelante del libro de Apocalipsis. Satanás echado del cielo. Aquí hay un título que dice Satanás echado del cielo. Es decir, que el pecado nace en el mismo trono de Dios con un personaje llamado Lucifer, que se convierte en adversario, en enemigo de Dios, y hoy su nombre es el diablo y Satanás. Es decir, que veremos el origen real del protagonista del pecado. ¿Quién es el protagonista del pecado? ¿Y por qué el hombre entonces cae en las garras del primero que pecó? Y entonces se hace esclavo de él, se hace esclavo del pecado, se hace esclavo de Satanás. Entonces Dios viene a buscarlo. ¿Para qué? Para darle entonces la oportunidad de que formen parte de su gobierno celestial. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Aquí estamos viendo ya cómo se inicia esta revuelta, esta rebelión en el cielo con un personaje llamado Lucifer, que ahora desafía el trono de Dios porque quiso ser como él. Es decir, Satanás quería ser Dios. Y allí en el mismo trono se rebela contra él. Pero aquí hay un personaje que sale a combatir al dragón, es decir, a Lucifer, a Satanás, al diablo, y su nombre es Miguel. ¿Quién es este personaje que aparece aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis llamado Miguel? No es más que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que está defendiendo el trono conjuntamente con los ángeles. Es decir, allí se dio una tremenda batalla espiritual en el cielo, una batalla que se dio en las potestades de los cielos, y ahí hay un personaje defendiendo el trono que se llama Miguel. Y la palabra Miguel, el nombre Miguel, significa ¿quién es como Dios? Y el único que es como Dios es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Es decir, que solamente ellos pueden llevar ese título de Dios porque ellos son la Trinidad creadora. Por eso vemos aquí que hay un enfrentamiento en el cielo. Ángeles ya que fueron engañados en el cielo por Lucifer, por el diablo. El diablo los engañó en el mismo trono de Dios. Allí nace la primera mentira, allí nace la conspiración, allí nace la política. ¿Dónde nace? En el cielo, con Lucifer, con el diablo, con Satanás. Donde se habla mentira por primera vez es en el mismo trono de Dios. Es decir, allí se origina la mentira, allí se originó el pecado, allí se originó la traición,
allí se originó la conspiración, allí se originó la maldad, en el mismo trono de Dios. No había nada en el planeta. Dios no había creado planeta y sin embargo ya la mentira existía en el cielo con Lucifer, llamado el diablo o Satanás. Es decir, que todo viene de allí. Vemos entonces que Miguel entonces está combatiendo al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Lucharon y lucharon, pero no prevalecieron, es decir, fueron vencidos por Miguel y sus ángeles. Y aquí entonces, como no prevalecieron, Dios entonces toma una decisión de sacar a Lucifer, de sacar a Satanás, el diablo, del trono y enviarlo al abismo. Dice en el verso 8, pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí estamos viendo que ya el diablo o Satanás fue arrojado a la tierra. Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que ya Satanás, Lucifer, el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios fueron enviados al abismo, es decir, cayeron aquí en el planeta, pero el planeta estaba en oscuridad. No había nada en el planeta, solamente había agua. Y lo vamos a leer ahora en el capítulo 1, libro de Génesis. Vamos a ver qué sucede con el planeta, qué hace Dios con el planeta. Pero ¿quién está en el planeta arrojado al abismo? Lucifer y sus ángeles. El diablo y sus ángeles ya están en el planeta, pero todavía no hay creación de Dios en el planeta. Dios todavía no ha creado nada. Ellos fueron arrojados del mismo trono de Dios por traición. Fueron arrojados al abismo porque Lucifer quería el puesto de Cristo Jesús. Es decir, quería ser Dios, quería mandar como Dios. Aunque ya él tenía su cargo en el cielo, él era el director del coro celestial, él era el comandante de las huestes angelicales. Sin embargo, también codició el trono de Jesús, violando el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, Satanás comete pecado, viola el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Vemos entonces que Satanás viola la ley de Dios allá en el trono. ¿De dónde viene la ley de Dios? De su mismo trono. La ley de Dios no se origina con Moisés. La ley de Dios viene desde el mismo trono, porque en allá la violó Lucifer. Satanás, el diablo, violó los 10 mandamientos en el cielo. Hoy creemos que la ley de Dios viene de la mano de Moisés, y eso es lo que enseñan los pastores. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que el pecado viene imputado al hombre, que el hombre trajo el pecado. Mentira del diablo. Eso le han enseñado a los católicos y a los evangélicos, y nos han engañado por miles de años y nos siguen engañando todavía, y no hablan la verdad. No dicen que el pecado se originó en el cielo con Lucifer, el diablo o Satanás. No hablan esa verdad. Mantienen a la gente en oscuridad. Por eso hoy vemos un mundo perdido, un mundo que anda en ignorancia. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los que están imbuidos en la religión no quieren oír la voz del Espíritu Santo. No quieren escuchar a Dios. No quieren oír el mensaje. No quieren leer la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y hoy ellos se constituyen en santos. Esa es una blasfemia y una gran mentira que el diablo le ha enseñado.
Hoy vemos un mundo que anda detrás de todas las cosas que el hombre le ha enseñado y no Dios. Han sido enseñados por vuestro padre el diablo, como le dijo Jesús a los dirigentes. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y de verdad que todavía son hijos del diablo. ¿Por qué? Todavía andan obedeciendo lo que el hombre le manda. No quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. No quieren hacerle caso al Espíritu Santo. Por eso hoy el mundo está como está. ¿Por qué? No han obedecido a la palabra de Dios y no han querido andar en su luz verdadera, en su luz admirable. Quieren andar en oscuridad como andan hoy. Todos los que andan envueltos en religión, en su mayoría, están envueltos en tinieblas, que no saldrán de ellas hasta que no reconozcan que han pecado contra Dios y que han blasfemado su nombre y han violado su santa ley. Leemos en el capítulo 1. Vamos a ver qué pasó con Dios después que el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles al planeta. ¿Qué sucedió con Dios? Una tercera parte de los ángeles cayeron con el diablo y se convierten en demonios conjuntamente con él aquí en el planeta. Vamos a ver qué Dios hace. ¿Cuál es el propósito de Dios ahora al crear un planeta nuevo? ¿Qué busca Dios con la creación del planeta y la creación del hombre? Génesis capítulo 1. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Maravillosa creación del mundo. Oiga bien, no estaba creado el mundo. La creación va a comenzar ahora con Dios desde el capítulo 1. Es decir, ahora el gran constructor, Dios, Cristo Jesús, que es quien crea el planeta. Oiga bien, Cristo, que le ha sido dada todas las potestades en el cielo y en la tierra, es el creador del planeta y del hombre. Cristo viene ahora a reclamar, oiga bien, su planeta y lo ha reclamado porque Él lo creó. Y lo creó para un ser humano, lo creó para el hombre. Entonces vamos a ver qué hace Cristo Jesús a través de su maravillosa creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Es decir, el planeta estaba en oscuridad. El planeta estaba en tinieblas. No había luz aquí en el planeta. Estaba el abismo. Y aquí el Señor está ordenando que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana, el primer día. Tarde y mañana. Dios no dice que las horas terminan a las 12 de la noche o a las 12 del mediodía. Dios dice tarde y mañana un día. Es decir, Dios comienza trabajando. Todo lo que se hace en el planeta lo hace Dios. Y Dios como creador comenzó desde el primer día a trabajar. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Un día común de trabajo porque Dios lo trabajó, porque Dios laboró en él, porque Dios creó todas las cosas a través de su poder y Él creó la semana. Y lo veremos aquí ahora desglosado en este capítulo 1 del libro de Génesis. Y dice la palabra de Dios, verso 6, pues dijo Dios, haya un espacio entre las aguas de una a otra. Y Dios hizo el espacio que separó el agua que quedó encima del espacio de la que quedó debajo de él, y así sucedió. Y llamó Dios al espacio cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Aquí el Señor está creando ahora y separando las aguas. Es decir, en el segundo día
que es el lunes, Dios entonces separa las aguas, es decir, el Señor está ordenando lo que va a crear, que es el planeta. Estamos viendo que en el primer día el Señor dijo que el planeta tenía que tener luz y ordenó que el planeta tuviera luz. En el segundo día, que es el lunes, el Señor entonces divide las aguas. Es decir, que el Señor está creando y ordenando la semana. Y vemos entonces que en el segundo día, que es el lunes, dice el Señor, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y aparezca el suelo seco, y así sucedió. Aquí el Señor entonces, en este tercer día, ya el Señor está dividiendo las aguas. Las aguas van para un lugar y la tierra seca aparece. Estamos viendo que el Señor sigue su creación. Ahora el día martes, el Señor está en el tercer día, oiga bien, ordenando ahora que las aguas se dividan y que aparezca la tierra seca. Eso es el día martes, es decir, tercer día de la semana. El lunes es el segundo y el primero es el domingo. Entonces Dios comienza entonces el primero, que haya luz en el planeta. En el segundo, el Señor ordena que aparezcan las aguas. Ahora el Señor en el tercer día dice que las aguas tienen que dividirse y que tiene que aparecer la tierra seca. Entonces dice el Señor, pues dijo Dios, llamó Dios a la tierra seca y la unión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Pues dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos, y así sucedió. Ahora el Señor entonces, después que divide las aguas y aparece la tierra seca, comienza a producir la vegetación. Eso lo está haciendo todavía en el tercer día, que aparece la vegetación. Es decir, que Dios sigue todavía creando el planeta. Vemos que Dios no está descansando, que Dios está trabajando. Desde el primer día Dios trabaja. Vamos a ver cómo sigue Dios creando su planeta. Dice, y la tierra produjo hierba verde que da semillas según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Oiga bien, ahí el Señor produce entonces los frutos, la hierba verde, toda la vegetación que hay en el planeta en el tercer día, Dios la produce. Entonces, Dios sigue su creación. Ya estamos viendo el verdor del planeta. No estamos solamente viendo la tierra seca, ya estamos viendo el fruto, ya estamos viendo la hierba verde, estamos viendo toda una creación que viene de la mano de Dios, y eso se está produciendo en el tercer día, que es el martes. Vamos a ver qué sucede en el cuarto día. Y fue la tarde, la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones de los días y los años, y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche, y las estrellas. Aquí hay dos lumbreras que Dios la crea no con fin de adoración. No creó al sol, el astro rey que gobierna en el día y que alumbra. No fue creado para que se le adore. Dios lo crea para que haya luz en el planeta, y crea también la luna para que pueda alumbrar en la noche. Pero la luna no tiene luz propia, sino que es la luz que viene a través del sol. Es el reflejo del sol, la luz de la luna. Entonces vemos
que Dios está estableciendo dos lumbreras que hoy el mundo la adora, que hoy le hacen culto al sol y a la luna y a las estrellas. Hoy el hombre está adorando a esos objetos que Dios creó para que estén en el planeta, para que puedan entonces señalar los tiempos, las estaciones y los años. No fueron creados para adorar porque no tienen vida. No son seres vivos, son objetos que Dios creó para el planeta y lo creó para que ellos estén, uno para alumbrar en el día y otro para alumbrar en la noche, y las estrellas para que entonces estén en la noche iluminando todo el vasto cielo. Por eso vemos que Dios hace un planeta perfecto. Dios crea un planeta perfecto, porque solamente en Dios hay perfección. Entonces vemos que todo esto se está produciendo en el tercer día. Dios crea esto en el tercer día. Crea la vegetación, crea los planetas en el tercer y cuarto día. Es decir, que Dios está creando todo lo que usted está oyendo, que estamos leyendo en el libro de Génesis capítulo 1. Dios lo va construyendo, Dios lo va creando desde el primer día, desde el domingo, lunes, martes, miércoles. Dios viene creando todo el planeta, es decir, Dios está creando la semana, y en cada día y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: rebose el agua de los seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos y a todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y aves silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos ya la creación de las aves y los animales terrestres y los reptiles el quinto día. Ya Dios había puesto la vegetación, había puesto los astros en el cielo, había puesto las estrellas. Dios había dividido las aguas, Dios había hecho la tierra seca, Dios puso los frutos y los vegetales y la hierba en el planeta. Y aquí estamos viendo que ahora coloca los animales en el quinto día. Dios entonces está creando todo lo que Él cree que el hombre va a necesitar para tener convivencia. Es decir, todo lo que Dios creó se lo creó al hombre. ¿Por qué? El hombre iba a tener que tener una vida íntegra delante de Dios, pero también iba a tener que convivir con todos los seres que Dios creó. Es decir, no simplemente los animales fueron traídos para que estuviesen ahí, sino que también eran parte del plan de Dios, porque Dios sabía que el hombre iba a necesitar de los animales. Entonces vemos que Dios está poniendo cada elemento en el planeta que lo va a necesitar el hombre. Por eso vemos que aquí la creación de Dios va cayendo en una perfección total. Dios es el perfecto, toda su creación es perfecta. Entonces, después que el hombre crea los animales, los reptiles, las bestias de los campos, entonces ahora
viene la culminación de su obra, que es la mayor obra que Dios creó con sus propias manos. Leemos en el capítulo 1, verso 26, libro de Génesis, el hombre, imagen de Dios. Ahora viene la creación de Dios de la mano de él. El hombre viene de la mano de Dios y a imagen de Dios. La perfección de Dios. El hombre fue creado perfecto porque fue creado a imagen de Dios. Dice en el verso 26, capítulo 1, libro de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Aquí está la creación perfecta. Aquí está la culminación. Aquí está el galardón que Dios le está dando al hombre, la creación que viene de sus propias manos y fue creado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, aquí está la Trinidad creando al hombre. No viene solo, no viene de la tierra solo, no viene del mono, no viene de una explosión, no viene de la nada. El hombre viene de la mano de Dios, creado con sus propias manos, es decir, moldeado, creado por Dios. Entonces vemos que Dios culmina su creación con la corona que es el hombre. Vemos entonces cuál es el privilegio que tendrá el hombre ahora con Dios después de haber sido creado por él. Entonces los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Aquí está lo que Dios le está ordenando al hombre que va a comer. ¿De qué se va a alimentar el hombre? De vegetales, de frutas, de agua. Es decir, no le está diciendo a Adán y a Eva que van a comer animales de lo que él creó. No le está dando la orden para que se alimenten de los animales que él creó. Le está diciendo, oiga bien, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba, oiga bien, toda hierba verde será su alimento. ¿Cuál es el alimento también de los animales? La hierba verde. Es decir, que Dios está poniendo aquí la regla a lo creado. Dios le está diciendo al hombre y a la mujer de qué se iban a alimentar, pero también está dando una orden para que los animales se alimenten también de eso mismo. Es decir, se van a alimentar de la vegetación, se van a alimentar de los frutos, se van a alimentar de las semillas. Es decir, Dios está ordenando cuál es, oiga bien, lo que el hombre va a comer. Vemos entonces que Dios entonces crea toda una perfección para el hombre. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cuál es el sexto día de la semana? El viernes. Es decir, del domingo al viernes Dios creó todo el planeta.
trabajó 6 días. Es decir, Dios emplea 6 días, no millones de años para crear el planeta, como hablan los que están hoy oyendo la voz del diablo, que están oyendo la creación por evolución, que están creyéndole a Charles Darwin, andan con el diablo, andan con Satanás, están ciegos, no tienen vista, no tienen oído, están ciegos. Entonces vemos que Dios crea todo en 6 días. Ahora vamos a ver cuál es el día que Dios señaló para el descanso. ¿Qué día señaló Dios para descansar? Que Él mismo descansa. El mismo día que Dios descansa, ¿cuál es? Dios tiene un día para descansar. No todos los días Dios lo descansa. Dios descansa un solo día. Aunque Él los creó, Él descansa uno solo. Entonces, vamos a ver aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, cuál es el día que Dios descansa. No el que el hombre le ha puesto hoy. Negativo, Dios no descansa ese día. Ese día Dios lo comienza trabajando y el hombre hoy lo descansa para dedicárselo a Dios. Pero ¿cómo pueden contar con Dios cuando Él está trabajando ese día? El primer día de la semana Dios está trabajando como siempre. Dios no descansa el primer día de la semana. Dios no se cansa. Dios es eterno Dios. Por eso vamos a ver para quién Dios creó el día de reposo. ¿Para quién Dios creó este día? Leemos en el capítulo 2, libro de Génesis. Dios santifica el sábado. Oiga bien, el sábado. Dios crea un día aparte. Creó los 6 días de la semana, pero el sábado lo creó aparte. Es decir, hay una creación exclusiva del día séptimo, porque Dios lo creó para Él. Ese día, el séptimo, que es el sábado, Dios lo creó para Él y para el hombre. Para Él, porque tenemos que dedicárselo a Él ese día. Tenemos que estar en comunión con Él ese día. Pero también se lo da al hombre para que descanse de sus labores. Leemos en el capítulo 2. Dios santifica el sábado. Significa que Dios lo apartó. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces, oiga bien, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. Aquí está la culminación de la semana. La culminación de la semana termina con el sello de Dios, que es el sábado. Termina con el sello del Creador de los cielos y de la tierra, de los animales y de la fuente de las aguas y de todo cuanto hay. Es decir, el sello de Dios es el sábado, el sello del Creador de los cielos y de la tierra y también del hombre. Es decir, que Dios es el creador de todas las cosas y por eso entonces el sello de Dios es el santo sábado. El hombre en el Edén, a partir del sábado, ya el Señor entonces ahora comienza a delegar el trabajo al hombre, Adán. Dios ahora le da a Adán responsabilidades en el planeta que Él creó para él, que lo creó para el hombre y que le dio los privilegios de que fuera su gobernador, de que gobernara el planeta. Dios le dio a Adán la oportunidad de que fuera el primer gobernador, es decir, el primero que iba a gobernar el planeta era Adán. Y Dios le da ese privilegio al primer hombre creado. El día que Dios hizo al hombre en la tierra y los cielos,
No había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Es decir, un vapor que Dios lo producía para que la tierra se mantuviera húmeda, es decir, en condiciones de mantener todo lo que Dios había puesto. Esta tierra estaba húmeda, recibía la luz del sol, recibía la luz de la luna, es decir, todo el planeta estaba equilibrado. No había desperdicio por ningún lado. Dios había establecido un planeta perfecto. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué era el hombre? El hombre era un barro. El hombre era un muñeco de barro que Dios había creado del polvo de la tierra. Pero era un muñeco de barro que no tenía vida, que no había vida en él. ¿Por qué? Todavía Dios no había puesto su aliento de vida en su nariz. Y vemos aquí que entonces Dios ahora va a crear un ser viviente, porque va a poner su aliento de vida en su nariz, es decir, el hombre va a ser un ser viviente cuando Dios pone su aliento de vida en él. Entonces, dice la palabra de Dios, Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén y al oriente allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro era de esa tierra era bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El segundo nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. ¿Qué iba a tener que ser Adán ahora como administrador? Iba a tener que trabajar en el jardín del Edén. Iba a tener que trabajar en el huerto. Ya Dios le puso una función a Adán allí para que entonces se desempeñara como administrador del huerto del jardín del Edén. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí hay una sentencia, aquí hay algo positivo. Hay un mandato positivo y hay un mandato negativo. De todos los árboles del huerto podían comer. Es decir, ese es un mandamiento positivo. Hay un mandato positivo. De todos los árboles del huerto, de todo lo que he creado en el huerto, puedes comer. Pero ahora viene un mandato negativo. Ahí viene una sentencia con ella. Pero del árbol del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, hay una sentencia que Dios está poniendo sobre la pareja, sobre Adán y Eva, que pueden comer de todos los árboles del huerto, que pueden alimentarse de todo lo que Dios hizo. Pero hay una condición: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán,
porque el día que de él coman, de cierto morirán. Es decir, que Dios está diciendo que pueden comer de todo lo que él creó. Pero hay un mandato aquí que Dios ahora lo va a utilizar. ¿Para qué? Para someter a su primera pareja a la obediencia. Dios va a probar a Adán y a Eva con este árbol del bien y del mal. Dios va a probar su pareja. Y usted dirá, ¿por qué Dios tiene que probar a su pareja? Recordemos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que se originó en el cielo con un ángel excelso que gobernaba los ángeles y que dirigía el coro celestial llamado Lucifer, el diablo o Satanás. Este ángel que fue creado majestuoso para estar delante de Dios, pecó en el cielo violando el 10º mandamiento: no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, que Satanás viola el 10º mandamiento en el cielo. Es decir, que ya Dios ahora tiene entonces que probar a su pareja recién creada. Entonces Dios le pone la prueba a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí vemos entonces que ahora comienza la prueba de Adán y Eva. Vamos a ver qué sucede con ellos allí en el huerto del Edén. Dios establece el matrimonio. Aquí hay algo muy importante. No estaban solamente allí porque fueron creados por Dios, sino que también Dios crea el matrimonio. Es decir, la primera unión de seres humanos fue en el Edén con Adán y Eva, un hombre y una mujer. Dios establece el matrimonio y allí autoriza que se multipliquen y que llenen toda la tierra. Pero tiene que ser a través de un macho y una hembra, a través de una mujer y a través de un hombre. Dios establece su regla. Dios establece entonces el matrimonio. Fue establecido conjuntamente con el sábado. Son dos instituciones que vienen desde el origen de la creación. El sábado, día santo y sagrado y separado para el hombre, fue creado por Dios en el Edén. El matrimonio fue establecido en el Edén por Dios entre un hombre y una mujer. Es decir, que dos instituciones que Dios establece en el Edén quedan perpetuas, quedan eternas, porque Dios la creó Él. No fue creada por hombres, fue creada por Dios el sábado y también el matrimonio. Entonces Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre de Adán, y el nombre que Adán le dio fue ese su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo, a todo animal del campo. Pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí vemos la primera cirugía. Dios es el cirujano perfecto. Dios duerme a Adán y lo hace caer en un sueño profundo. Por eso hoy, cuando te llevan al quirófano, cuando te van a operar de algún problema, te duermen, es decir, te ponen a dormir. Eso hizo Dios cuando también creó la mujer para Adán. Lo puso a dormir y de una de sus costillas trajo entonces el elemento, la materia, para crear la mujer. Es decir, fue traída la mujer de la misma materia que fue creado el hombre, del barro de la tierra. Es decir, la mujer también es creada del barro, porque Adán y Eva fue otra vez vuelto barro. Dios lo vuelve otra vez barro, entonces de ese barro trae esa materia para crear a la mujer, para crear a Eva.
Es decir, que el hombre y la mujer fueron creados de la misma materia, del polvo de la tierra, del barro de la tierra, fueron creados Adán y Eva. Entonces Adán exclamó, y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del varón fue tomada. Aquí está claro de quién fue tomada la mujer, del varón. Es decir, de la misma materia que fue creado Adán, de esa misma materia fue creada la mujer. Entonces Adán dice, esta será hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Aquí está Dios instituyendo el matrimonio. El matrimonio es exclusivo entre hombre y mujer. Dice que va a abandonar a tu padre y a tu madre y a cuanto estén alrededor tuyo para obedecer a Dios y para que los dos sean una sola carne. Es decir, Dios excluye que la familia esté en medio del matrimonio, es decir, la familia, los padres, la madre. Dios lo excluye porque la pareja tiene que ser exclusiva. El matrimonio es del hombre y la mujer y no deben participar ni el padre ni la madre. Por eso dice que lo dejará, no que lo va a abandonar a su suerte. Quiere decir que hará su propio hogar, hará su propia familia, dependerá de Dios, dependerá de las bendiciones que Dios le otorgue de acuerdo a la obediencia que ellos vayan a profesar. Entonces, dice, Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios no le puso un vestido, Dios no le puso a Adán y a Eva un vestido. Estaban allí cubiertos de luz, tenían una luz que Dios le había puesto a ellos, una luz que le cubría su desnudez. Estaban allí de manera sana, no había pecado en ellos, no tenían maldad. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y en ellos había santidad. Es decir, Adán y Eva podían hablar cara a cara con Dios y lo recibían cada séptimo día de la semana. Dios se reunía con su pareja cada séptimo día. Cada sábado Dios se reunía allí en el Edén con Adán y Eva. Ese era el día de comunión con él. Adán y Eva el sábado tenían que estar con Dios y allí el Señor les explicaba toda la creación, todo lo que él creó. Entonces, vamos a ver cuál es la tragedia que hay con Adán y Eva. La trágica desobediencia de esta primera pareja. Después que Dios todo se lo dio, después que todo Dios se lo puso en las manos a Adán para que gobernara el planeta, para que gobernara el huerto del Edén. Ahora vemos que hay aquí un intruso. Ahora se origina el pecado. No viene de mano original de Adán y Eva. Fueron creados perfectos. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No había pecado en la primera pareja. Ahora vamos a ver cómo se origina este pecado en la tierra. ¿Quién lo trae? Y cómo es inducido al hombre. La trágica desobediencia. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí hay una mentira. Aquí está hablando otra mentira que habló en el cielo. Lucifer, el diablo, ahora la está hablando a la primera mujer. Se la está hablando a Eva. El diablo ahora está hablando una mentira
está diciendo que Dios le prohibió comer de todos los árboles. Está hablando una mentira. Dios había dado a ellos la potestad de comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del bien y del mal no comerán, es decir, de un solo árbol, que era el árbol de la prueba. De ese árbol no podían comer. Pero aquí la serpiente, el diablo, Satanás, está ahora torciendo lo que Dios ha dicho a la pareja. Dice la palabra de Dios: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó, porque ahora la mujer está conversando con el diablo. No es simplemente un reptil, no es simplemente una serpiente. Y que quede claro, la serpiente no se arrastraba, la serpiente volaba. Era un reptil con alas que iluminaba todo el cielo cuando abría sus alas y parecía al color del arco iris. Es decir, la serpiente era alada, la serpiente tenía alas y caminaba, no se arrastraba. Era un reptil maravilloso que Dios había creado, pero ahora está camuflajeado. Ahora el diablo, Satanás, la está usando para engañar a Eva allí en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Adán y Eva solamente conocían el bien porque conocían todo lo de Dios, pero no conocían el mal porque ellos no vivían en el cielo. Dios sí lo conocía porque de allí arrojó a Lucifer, al diablo, a Satanás, lo arrojó a la tierra. Y por eso le prohíbe a través del árbol del bien y del mal conocer o comer de su fruto. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí sí, van a conocer el bien y el mal. Ahora van a conocer el mal. ¿Por qué? Eva está obedeciendo al diablo. Ya Eva entró en la trampa del diablo. Ya Eva fue hipnotizada. Ya Eva no tiene ahora un conocimiento pleno de lo que Dios quiere para ellos, porque el diablo la cegó. El diablo pues pone en ella un hechizo. Dios le dice: no coman del árbol, no se acerquen a él. Dios incluso le prohibió que se acercaran al árbol y lo tocaran. La prohibición llegó más lejos: no lo toquéis, no coman de él. Es decir, que Eva ya está en la trampa del diablo, ya cayó en la mentira de Satanás y ahora está siendo utilizada por él para su plan de hacer caer al hombre en pecado. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Aquí vemos que entonces Eva come del fruto. Ya fue engañada por el diablo. Ahora Eva entonces induce a su esposo a comer del fruto prohibido. Entonces ya los dos están en pecado. Han comido del fruto prohibido. Han violado la santa ley de Dios. Eva violó el 10º mandamiento, codició el árbol de Dios y comió y robó. Es decir, que ahora Eva entra en pecado y lleva a Adán a pecar también cuando le ofreció el fruto prohibido. Ambos ya son pecadores delante de Dios. Ambos han desobedecido a Dios y ahora están en las manos del diablo. Ahora están en las manos de Satanás. Es decir, que Adán y Eva cayeron en la trampa del diablo. Cayeron en la trampa de Satanás.
El pecado entra a la tierra por medio del diablo, por medio de Lucifer, por medio de Satanás. Entra el pecado a la tierra. No se origina con Adán y Eva. Adán y Eva no son culpables del pecado, son inducidos. Uno es engañado y el otro es seducido. Es decir, que el pecado no es de origen humano, el pecado es de origen celestial, porque se originó en el mismo trono de Dios. Allí se origina el pecado con Satanás, el diablo. Entonces vemos aquí que ya Satanás logró su objetivo. Eva entonces le da de comer a su esposo del árbol prohibido y ya ambos quedan en pecado. Y Adán respondió, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es decir, que Adán ahora le está echando la culpa a la mujer que le llevó el fruto prohibido y él comió. Adán pecó voluntariamente. Si Adán hubiese rechazado la oferta de Eva y no acepta el fruto prohibido, no entra en pecado, pero aceptó lo que la mujer le ofreció y comió y entró en pecado. Entonces, dice la mujer, entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí está la primera sentencia de Dios contra Satanás, el que hizo que Adán y Eva pecaran. Aquí Dios está poniendo una sentencia. Cuando venga su descendencia, él le aplastará la cabeza al diablo. Esa sentencia está en Génesis capítulo 3, verso 15, y se cumplió allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados allí. Es decir, el pecado fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y resucitó. Allí se le dio el golpe mortal a Satanás en la cabeza. Lo hirió en el talón, en el calcañar, pero él le aplastó la cabeza. Hoy, hermano, yo te digo, Dios cumple su promesa y siempre la va a cumplir. Aquel día que Cristo murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, entonces vemos que allí queda cumplida la sentencia de Génesis 3:15, cuando el Señor dijo, todo está consumado, todo está cumplido. Y luego de esto el Señor entregó su espíritu. Vemos entonces que ya allí en el Calvario Cristo Jesús vence a Satanás, vence la muerte y allí entonces paga nuestra deuda. Por eso hoy yo te digo, hermano, Cristo Jesús se ofrece en el lugar del Cordero y Él toma su lugar para darnos vida y vida en abundancia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que venció a Satanás en la cruz. Cristo derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Hoy yo te digo, hermano, ven a los pies de Cristo Jesús. Ven que Él ya cumplió su promesa, pero hoy te dice que espera que tú vengas en arrepentimiento y acepte el plan de la salvación. Acepta obedecer a Dios,
acepta obedecer sus mandamientos, acepta obedecer el sábado como día santo y sagrado de Dios. Ven a los pies del Maestro. Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo y toco a la puerta. Si alguien oye la voz, entraré a él y cenaré con él. Dios te está invitando a la cena del Cordero. Cristo te está llamando para que cenes con él allí en la patria celestial. Hoy tú puedes venir y aceptar esa invitación, obedeciendo la palabra, obedeciendo sus mandamientos, que son 10, y obedeciendo todo lo que el Señor te mande, para que entres al reino de los cielos y puedas gozar por la eternidad al lado de nuestro Salvador. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Mientras tanto te decimos que Dios alce a ti su rostro, ponga en ti mucha paz y que haga resplandecer su rostro. Que Dios te bendiga hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto